Hola, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a un programa más de Coffee Brain. Soy la doctora Kitsia Ruiz Navarro, médica psiquiatra, y estamos transmitiendo en vivo desde nuestra página de Facebook. Estoy en compañía del equipo de especialistas de Brain and Mind y hoy está con nosotros la maestra Claudia Guillemot, psicóloga con maestría en terapia familiar, con formación en prácticas narrativas y terapia focalizada en emociones. Buenos días, Claudia, bienvenida. Hola, buenos días a todas y a todos. Está con nosotros Mónica Díaz Calleros, psicóloga clínica y supervisora certificada en terapia focalizada de emociones. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Monique Damas, una estrategia digital quien hace posible la transmisión. El día de hoy vamos a hablar de la importancia de las emociones en psicoterapia y tengo el honor de dar la palabra a Moni para que presente a nuestro gran invitado el día de hoy. Adelante, Moni. Sí, sí, con mucho gusto. Hoy queremos hablar acerca de la importancia de las emociones y cómo trabajar con la emoción en psicoterapia. Y pues quisimos invitar a Ali Barbosa. Él es entrenador en terapia focalizada en emociones. Y, y bueno, antes de darte la palabra, Ali, yo quisiera como platicar un poquito acerca de qué es esto de la terapia focalizada en emociones. Es un modelo que fue desarrollado por Sue Johnson, una mujer, bueno, desde mi punto de vista, brillante, increíblemente brillante. Ella lamentablemente murió a principios de este año, de origen inglés, trabajó y vivió toda su vida adulta en Canadá. Y ella desde los 80 empezó a trabajar con esto que le llamó terapia focalizada en emociones, basada por un lado, en el trabajo de Rogers, por un lado, buscando un trabajo humanista, por otro lado, basado en algo que se le llama la teoría del apego, que casi yo diría que en este momento tendríamos que llamarle la ciencia del apego, que dice que los seres humanos nos necesitamos unos a otros y que necesitamos conexiones seguras con nuestras personas más queridas y más cercanas, y eso está respaldado con muchísima investigación y con esta cosa de que para tener cambios significativos necesitamos trabajar con la emoción viva en la oficina, en el proceso de psicoterapia, cuando estamos trabajando. Y bueno, ella empezó a trabajar esto en los 80s y después de 20 y tantos años de investigación fue reconocido por la American Psychological Association como terapia basada en evidencia, con una evidencia fuerte de su efectividad. Y entonces se detonó, hay muchísimos terapeutas con este enfoque en Estados Unidos y en Canadá, pero tardó en llegar a terapeutas en habla hispana. Los primeros que empezaron a formarse en español, pues justamente es la generación de Ali. Ali por ahí del 2014, calculo yo, más o Yo menos. creo que sí, no recuerdo. Sí, yo creo que sí, hace 10 años. Hace unos 10 años, por ahí del 2014, y justamente Ali es una de las personas, de los pioneros que trajeron la terapia focalizada en emociones al país, a México. Él es uno de los pocos entrenadores en habla hispana que existen en el mundo y el único que existe en nuestro país, en México. Él vive en Mérida y es mi mentor, mi maestro, mi supervisor y mi amigo. Sí. Y tengo pues mucho gusto de invitarle el día de hoy para que nos platique un poquito acerca de este tema tan importante que trajimos el día de hoy de el trabajo con emoción, el trabajo con emoción. Moni, muchísimas gracias por esa introducción. La recibí con calidez en el corazón y con mucha alegría estar aquí con ustedes. Me siento emocionado y contento de ser invitado a este espacio y poder conversar acerca del tema de las emociones que finalmente nos interesa a todos. Eh, Ujú. Así que, bueno, ¿por dónde comenzamos? Sí, sí, sí. Sí, pues mira, yo pienso, por ejemplo, tenía un compañero, un colega que me decía, eso de terapia focalizada en emociones, pues no están enfocadas en las emociones todas las psicoterapias, ¿no? O sea, no es que, o sea, todos los psicoterapeutas trabajamos con las emociones. Y yo decía, pues, bueno, pues sí, pues claro, ¿no? Pues claro, con eso trabajamos. Pero, ¿cuáles serían las diferencias? ¿Por qué a esta le llamamos terapia focalizada en emociones? Claro, es una buena observación. Realmente todos tocamos la emoción, todos trabajamos con la emoción, ¿no? Y hemos trabajado desde diferentes enfoques, desde los cuales hablamos de las emociones también.
a mi manera de verlo, lo que es diferente aquí es qué tanto nos involucramos con la emoción, cómo la entendemos en terapia focalizada en las emociones. Para empezar, tenemos que hablar de cómo entendemos la emoción, ¿ok? Porque, digamos, existe quizás una teoría diferente de la emoción en las terapias cognitivo-conductuales, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo entendemos nosotros la emoción? La entendemos como un sistema de organización de información de más alto nivel que existe. Digamos, toda la información que recibimos sensorialmente, todo lo que llega a través de nosotros es organizado a través de la emoción en cuestión de nanosegundos. Y bueno, prácticamente lo que nosotros vemos a trabajar con la emoción es un precursor del movimiento, un precursor de la conducta. Y nuestro principal objetivo y agente de cambio. Creo que esa es la parte también, creo que es distintiva, ¿no? Lo que nosotros hacemos en terapia focalizada en las emociones es ayudar a las personas a identificar en dónde está su emoción, específicamente la emoción relacionada con el apego, la emoción que tiene que ver con sus vínculos de apego. Le ayudamos a comprometer, a involucrar a esa persona con su emoción, le ayudamos a sentirla. Y creo que eso es algo que también podemos ver que es un poco diferente en nuestro trabajo, a quizás como trabajaríamos desde otros modelos, es la cantidad de tiempo que pasamos con la emoción y tratamos de, como tú bien dijiste, Moni, hace rato, ¿no? Tratamos de hacer que la emoción esté viva. ¿No? Y hacer que esté viva, porque cuando la emoción está viva se puede reprocesar y podemos llegar a nuevos significados, nuevos comportamientos. Entonces, y finalmente el cambio, ¿no? El cambio para nosotros ocurre a través de momentos emocionalmente correctivos o epifanías emocionales, como también se les ha llamado. Entonces, quizás por allá tenemos algunos cuantos puntos a conversar, ¿no? De cómo nosotros trabajaríamos con las emociones de la terapia focalizada en las emociones. Y Kitsia, tú. A mí me gustaría mucho, ¿no? Empezar a desmenuzar la introducción que dijo Moni junto con una palabra que acabas de mencionar también, que son los apegos, ¿no? Porque parte del origen es la emoción que parte de la teoría del apego. Entonces, no sé si están de acuerdo en empezar a desmenuzar un poquito con explicando, ¿no? Como qué es el apego y esta teoría en la que se basa la terapia focalizada en emociones en cuanto a apego. Claro. Bueno. Moni, ¿quisieras tú platicarnos un poquito Sí, de la... sí, porque suena feo. Todavía para muchas personas suena feo esto de estar como apegado, ¿no? Y Sí. quizá lo entendemos muy bien cuando dices, "No, es que no hay que apegarse a las cosas porque las cosas van y vienen, ¿no? Pero hay quienes también dicen, pues no hay que apegarse tampoco a las personas porque si te apegas puedes sufrir. Mm, Entonces, quizá cuando escuchamos esta palabra de apego es como que no, 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 hay que desapegarse para ser más libre, ¿no? Y, y la verdad es que los seres humanos estamos cableados neurológicamente para necesitarnos unos a los otros. No somos una especie que viva en soledad. No somos como un pececito que anda por ahí, que a lo mejor come, a lo mejor no come, ¿no? O sea, no tenemos este cerebro de mamíferos, de hecho es algo común a todos los mamíferos, donde, donde el grupo es como ciervos andando en manada, que de pronto alguno ve algo peligroso, uno lo ve y se asusta, y todos inmediatamente captan las señales de susto y salen corriendo todos. Y eso es para la supervivencia, ¿no? Necesitamos estar conectados emocionalmente unos con los otros, saber cuáles las señales de que esto está seguro, cuál es la señal de que esto es riesgoso. Y justamente un buen apego, tener un buen apego con nuestras personas cercanas, está relacionado con salud mental, con plenitud. Y la soledad y el aislamiento, por el otro lado, está relacionado, está comprobadísimo con enfermedad, con morir más pronto, con trastornos mentales, ¿no? Por eso hacemos tanta importancia de cómo poder apegarnos de manera saludable ujú, con ujú, nuestras personas. Ujú. claro.
como dices, la soledad es peor que fumarse 20 cigarros al día, ¿no? Se ha demostrado que le hace peor al cuerpo a las personas que Ujú. cualquier cosa, que cualquier otra cosa. Entonces, sí, es una buena distinción, Moni. Existe muy mala fama para el apego, muy, muy mala fama. No nos apeguemos, pero estamos utilizando acá la palabra apego desde un punto de vista, digamos, desde el punto de vista de la teoría del apego, que nos dice precisamente lo que nos has dicho, ¿no? Nos necesitamos los unos a los otros y los seres humanos siempre vamos a tener, todos nosotros, todos los que nos están escuchando, todos tenemos algunas cuantas personas que no son más importantes, que no son esenciales, diría yo, ¿no? Y a las cuales acudimos o buscamos en momentos de dificultad, ¿no? Si bien no siempre podemos hacerlo de manera directa, a veces lo hacemos internamente a través de representaciones que tenemos de ellos en nuestro corazón. A veces les buscamos, ¿no? O también buscamos acudir a un vínculo con una figura espiritual o con alguien que incluso ya no está entre nosotros. Entonces esos vínculos siempre están ahí, los necesitamos y nos sostienen, nos corregulan, nos dan recursos cuando los necesitamos. Entonces, Ujú, ujú, es una ujú. buena decisión, Kitsia. Gracias. Tiene un comentario, Claudia. Yo, Ali, también, digo, lo platicamos en alguna parte en la formación, pero es esta cultura, ¿no? Individualista que va en contra, ¿no? De los apegos y los vínculos seguros y que llegando los pacientes a terapia, pues todo lo pueden hacer solos, ¿no? No necesitan a nadie. Sí, En un libro recientemente que leímos para un tema de sesiones clínicas en el grupo, a mí me sorprendió muchísimo, ¿no? Hay una Secretaría de Estado a nivel del Ministerio de Estado en Gran Bretaña que tiene que ver con la soledad. Es decir, algo tenemos que hacer diferente porque el tema de sentirnos solos e ir en contra de nuestra biología, pues está resultando en temas muy importantes de enfermedad, no solamente en salud mental, sino también en el cuerpo. Entonces, lo complejo que es a veces iniciar este modelo terapéutico con los pacientes, yendo, vamos a decir, en contra de eh, una cultura que les ha dicho a lo largo de sus vidas que no necesitan estos apegos, lo que sea, tiene muy mala fama. Y entonces realmente, yo lo que he visto es que hay un promedio hasta de un grupo de sesiones en que necesitamos un poco como defender, ¿no? Porque ese tema es importante. Ujú, ujú. Sí, 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 sí. Y, y bueno, esto de la, de la soledad, eh, sí, o sea, las personas muchas veces quisieran poder como no necesitar de otros. Y la otra cosa que a veces quisieran las personas es no sentir tanto las emociones. Creo que es importante también entender que hay veces en que hemos sido heridos, hemos tenido experiencias fuertes, no, hemos tenido emociones tan fuertes que nos han hecho sentir como muy perdidos, muy sin control, muy a la deriva, pues entonces hay veces en que no queremos depender de otros, pero asimismo no queremos que las emociones nos ganen o nos abrumen o nos, o sea, como que nos duelan. o que nos duelan, exactamente, ¿no? Y entonces muchas veces tenemos personas que llegan al consultorio, que llegan a la oficina de la psicoterapia y quieren hablar acerca de sus problemas de una forma racional, intelectual, eh, encontrar por qué será que pienso esto, o por qué será que siento esto, hacer para ya no estar deprimido, o cómo puedo hacer para ya no estar ansioso, y quieren hablarlo sin, como sin despeinarse, pues, ¿no? O sea, Sí, quieren sí, hablarlo, quieren hablarlo como si la psicoterapia se pudiera hacer como del cuello para arriba, ¿no? Como sí, nada más con la cabeza, ¿no? sí. Y porque es difícil, porque a veces a veces no es fácil, a veces no es lindo ponerse en contacto con emociones. Es que además, perdón, Moni, creo que aquí podemos retomar lo que decía Claudia también, ¿no? Estamos yendo en contra de la cultura muchas veces, ¿no? ¿Y qué nos dice la cultura? No te sientes a llorar por las cosas, ¿no? No te va a hacer nada bien sentarte a sentir esto, ¿no?
lo ideal o lo que nos presentan como algo deseable es gobernar nuestras emociones Ujú, ujú, y tenerlas bajo control a través de quizás la racionalidad o no dejes que las emociones te ganen. No sé, todos estos mensajes los encuentro muy cercanos constantemente, ¿sí? Entonces, en la terapia lo que hacemos muchas veces es ir en contra de eso. Es precisamente la solución para el dolor está en el dolor, como dice Rumi, ¿no? La solución muchas veces está en sentarse y dejar que lo que duele, duela. Y como bien decías, Mónica, ¿no? Ayudar a que las personas no se sientan sobrepasadas por ello, que no se sientan solas, ¿no? Por ello, que eso es lo que realmente nos derrota, ¿no? Que cuando sentimos estas emociones, estamos solos y no sabemos cómo organizarlas, no sabemos cómo hacer sentido de ellas, no sabemos qué hacer con ellas. Y entonces ahí es donde las emociones duelen y las empezamos a a evitar o a querer evitar. ujú, ujú. Sí, Creo, sí. Sí. a ver, creo que no sabemos qué hacer con ellas porque justamente, ¿no? Lo que mencionaba Ali en esta narrativa, tendemos como a clasificar o etiquetar las emociones, ¿no? Partimos que todas las emociones, pues sí, son el movimiento, ¿no? Son la fuente de cambio, como decía Ali, pero malamente las hemos etiquetado como emociones buenas y emociones malas, ¿no? En Mm, esta narrativa. Y entonces, emociones malas en automático lo que generan un rechazo. Y yo lo que creo es que las emociones simplemente son y están, ¿no? Unas son incómodas, otras no lo son tanto. Y creo que cuando partimos de esta base y lo entendemos así, que va a haber emociones que nos generen incomodidad y está bien, ¿no? Y va a haber emociones que nos generen placer y está bien. O sea, como creo que el paso número uno es como quizá dejar de pelear con lo que estamos sintiendo, ¿no? Y la parte que a mí se me hace la más difícil, ¿no? ¿Cómo sales de esa narrativa cuando te dicen, las niñas no se enojan, los niños no lloran, llora cuando yo me muera, te voy a golpear para que llores de veras? O sea, como que lo traemos como en el tuétano. Y creo que el gran reto cuando en terapia se habla de las emociones es como entrarle, ¿no? Entrarle como a ese constructo, esa narrativa del tuétano. No sé, no sé qué opinan. Ujú, ujú. Sí. Totalmente. ¿Sabes qué pensaba, Kitia? Perdón, Dime. Mónica. Pensaba en qué nos dice que la película Intensamente 2 haya roto todos los récords. ¿Mm? Todos los récords de las películas de Disney, las películas animadas de Disney. ¿Qué nos dice esto, no? Que precisamente es una película que trata acerca de encontrarse o reconciliarse con ese mundo emocional. Entonces, creo que a pesar de que este mensaje cultural es muy fuerte dentro de las personas, cuando llegan a terapia, sobre todo, no es muy difícil convencer, no tenemos que convencerles mucho, no es muy difícil ayudarles a reencontrarse con su mundo emocional o a darle valor a las emociones. Está cableado, como dice Mónica, está cableado ahí. Si les damos el contexto, si les damos el acompañamiento seguro, si somos nosotros figuras de apego seguras para ellos, esta biología empieza a brotar, empieza a jalar en esa dirección. Ujú, Yo Adelante, ahí Cam. quisiera agregar, ¿no? Que efectivamente cuando tenemos como esta película y empezamos a ver en expresiones culturales de la humanidad el tema emocional, algo empieza a decir que esto nos hace falta, ¿no? Que es algo que tenemos que voltear a ver de manera diferente, ¿no? Que ahí está y que nombrarlo y gestionarlo y hablarlo es mejor que el cuerpo lo empiece a expresar de una manera o de otra que no necesariamente va a ser saludable. Adelante, mamá. sí, 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 sí. Y bueno, sí, hablando esto de que la, la, la cultura, por un lado, nos dice resuelve, no dejes que las emociones te ganen. Hablamos un poco así como de la cultura, pero también es cierto que la cultura está haciendo un cambio. Quizá nos está tocando ser justamente testigos de ese cambio. Eh, cuando yo pienso, por ejemplo, en lo que a nosotros nos enseñaban sobre
emociones en el kinder o en la primaria, pues como que no me acuerdo de mucho, ¿no? Y ahora a mí me da mucho gusto ver estos libros de inteligencia emocional para niños, estos círculos mágicos, estas cosas que desde el kinder empiezan a decir, a ver, esto es el enojo y así se siente en el cuerpo y así la carita de enojo y hoy cómo estás y escoge la carita que más se parezca a cómo te estás sintiendo, ¿no? O sea que yo de verdad creo que estamos en una revolución de las emociones y de alguna manera mm, cambiando esta cultura tóxica, pues, o sea, hay cosas que son normales, pero son tóxicas, ¿no? Como hemos estado leyendo últimamente de Gabor Maté, ¿no? Que habla como de que muchas de las cosas en nuestra cultura son tóxicas, pero también es el ir pudiendo ponerte en contacto con tus emociones. Es lo que puede hacer nuestros vínculos más saludables, nuestras relaciones más saludables, nuestra forma de estar en el mundo más saludables para todos, pues. Exactamente. Qué bueno que Ujú, dices eso, Mónica. ujú. Y bueno, hablando, Eh, perdón, sí. Perdón, usted, ahí estaba yo pensando en pacientes, ¿no? Pacientes que de pronto están, o personas que están considerando entrar a terapia, ¿no? Y parte de lo que hemos platicado en algunos otros Coffee Brains es que muchas veces las personas no saben y no tienen por qué saber qué tipos de terapia hay, y a veces ya tomaron hasta algún modelo terapéutico y probablemente no supieron cuál fue. Claro. ¿Por qué sí acercarse a una terapia focalizada en emociones? ¿O quién es el perfil de paciente que podría, yo entiendo que son todos, pero ¿por qué no escoger esta como una primera alternativa probablemente para atender alguna problemática? Claro. Bueno, creo que es importante, primero que nada, revisar que la terapia focalizada en las emociones fue originalmente desarrollada como una terapia de pareja, ¿sí? Como una terapia que precisamente revolucionó el campo de la terapia de pareja y que se ha utilizado por muchísimos años como una terapia de pareja con gran efectividad. En años recientes, en los últimos años, este modelo se expandió y se convirtió en un modelo que incluye tres modalidades: una modalidad de pareja, una modalidad individual y una modalidad de familia. Entonces, em, las intervenciones son las mismas, el objeto de trabajo es el mismo, es decir, el mundo emocional de las personas en el campo de sus relaciones, que es donde, digamos, en los vínculos están empapados de emoción, entonces ese sigue siendo el trabajo. Eh, pero cualquier persona que esté interesada en cómo responder a esta pregunta, yo creo que cualquier persona se puede beneficiar de trabajar con un psicoterapeuta en EFT o en terapia focalizada en las emociones, en cualquiera de las modalidades. Si lo quiere hacer con su relación de pareja, esto sería extraordinario. Si lo quiere hacer con un miembro de su familia o con toda su familia, esto es muy útil. Y la terapia individual también está altamente, digamos, influenciada por la importancia de los vínculos. Entonces, yo creo que todos podemos beneficiarnos de esta terapia. Y yo creo que lo que hace, si me preguntas a mí a nivel personal, qué es lo que me ha gustado, he probado terapias a lo largo de mi vida. He estado en terapia psicoanalíticamente orientada, en análisis transaccional, he estado un poquito en terapia Gestalt, he tenido un poco de todo. Em, Mi experiencia personal, quizás será el mejor modo de contestar esto. Mi experiencia personal ha sido que quizás por primera vez, después de todas esas experiencias de terapia, también estuve en cognitivo conductual, por cierto, pero por primera vez en terapia focalizada en las emociones, sentí que tuve una ruta para realmente para reconciliarme con mi mundo emocional. Que creo que estaba yo acostumbrado a hablar de mi mundo emocional, estaba yo acostumbrado a hablar de mis emociones, a hablar, a revisar mis emociones, a hacer sentido de ellas. Bueno, le he dado una cantidad de vueltas, lo cual sirvió de mucho en su momento, ¿no? Todo lo que hice con psicoanalíticamente orientada, pero llegó un momento en la vida en el que
estaba siendo difícil para mí realmente sentir las cosas, estaba siendo difícil para mí que cuando llegara la tristeza no se cortara automáticamente siempre para tratar de hacer sentido de ella o para tratar de no incomodar a nadie, se volvió una cosa automática en mi sistema nervioso. Entonces, en la terapia focalizada en las emociones, lo que empecé a hacer fue comenzar a identificar esos patrones, para empezar, esos patrones de relacionarme con los demás de esta manera, ¿no? Un poco protegiéndoles de la expresión de mis emociones o protegiéndome a mí mismo también de ellas. Y poco a poco encontrar la seguridad para regresar a casa conmigo, ¿no? Y eso es lo que creo que pasa en terapia individual, focalizada en las emociones. Regresamos a casa, regresamos a ese lugar en donde alguna vez pudimos expresar, creo que Gabor Maté también habla de esto, ¿no? En algún momento de la vida pudimos sencillamente expresar y movernos con nuestras emociones, haciendo lo que nos pedían hacer. Entonces, esto es lo que estamos buscando, ¿no? Regresar a casa a un sentido de conexión segura con nosotros y con el mundo. Ya Estás que muy... usted la palabra, Moni, me gustaría como retomar esto último, ¿no? No solo regresar a casa, sino cuando en casa no hubo ese vínculo seguro, construirlo. Y eso es Sí, bien importante, ¿no? O sea, porque no siempre se vino de un lugar seguro y sí, de un apego sí. seguro, sino que es un tipo de terapia y eso es lo que a mí me ha gustado mucho es te construye ese espacio seguro cuando no estuvo. Y creo que eso es invaluable y muchos modelos terapéuticos no lo dan. Digo, no minimizo ni descalifico a los Ah, demás, ¿no? claro. Pero es como vamos a construir el origen, ¿no? Y eso es muy lindo. Ujú, Gracias por ujú, aclarar eso, Kitsia. Realmente sí, no todos tuvimos una experiencia segura en casa, ¿no? Y regresar a casa tal vez signifique regresar a casa como con la seguridad y la estabilidad que debió ser, ¿no? Y podemos construir esto. ujú, Gracias. ujú. Adelante, Moni. Sí, sí, sí. Sí, el, eh, ay, perdón, de pronto ando pensando en una cosa y en otra, ya no sé ni por dónde empezar. Estaba pensando, sí, por un lado, la terapia focalizada en emociones yo siempre la veo como una terapia de relación, o sea, trabajamos con nuestras relaciones, con nuestras personas importantes. Y, y, y la terapia focalizada en emociones individual, yo a veces le pienso como estamos trabajando mi relación conmigo mismo, ¿no? Mm, Además de mi relación con todas las otras personas, pero es como cómo nos hablamos. A veces cuando uno pierde las llaves, ya estás, qué tonta, ¿no? Y entonces uno se trata muchas veces mal. A veces uno se trata de una forma como no tratarías a nadie, ¿no? A nadie le estarías diciendo, qué tonto que olvidaste las llaves. Le estarías diciendo, pues bueno, nos regresamos y ya, ¿no? Y para mí es importante, o sea, creo que y justamente es lo que hacemos en la terapia focalizada en emociones individual. A veces es como hablar con diferentes partes de uno mismo. Es como hablar con mi parte más crítica, hablar con mi parte más triste, hablar con mi niña interior, hablar con, o sea, como ir, y de esa forma uno va trabajando su relación con uno mismo, mm, ¿no? Y claro, eso va a tener un impacto en tus relaciones con tus personas cercanas, ¿no? claro. E incluso nuestra relación con nosotros mismos, Moni, perdón, espejea patrones de relación que hemos tenido con otras personas. Claro. Nos hablamos de las maneras en las que nos han hablado. Entonces, nos hacemos lo que nos han hecho y le hacemos a otros también lo que nos han hecho. Ujú, Entonces, me da gusto que traigas esta dimensión, ¿no? De cómo está muy conectada nuestra relación con nosotros mismos, también con todo el entretejido de relaciones que tenemos en el mundo. Perdón. salud. Salud, salud. Alito, Moni nos compartió un documento y revisándolo sobre como los diferentes niveles en que empezamos a trabajar con algunos pacientes y cómo vamos profundizando en el tema emocional, algo que me he encontrado es que de pronto dicen, no, pero es como ser la víctima, ¿no? Es como, si yo hago esto que tú me estás pidiendo, es como ser la víctima, como si sentir fuera, como decía Kitsi, algo malo, como algo que los pone así en una situación incómoda y como, no, yo tengo responsabilidad y yo hice esto, mucho en el hacer y no en el sentir,
O entonces, no sé si nos podrías como platicar un poquito esto de los niveles de, porque si la gente llega contándote sucesos, temas, yo me acuerdo en alguna capacitación con Moni en el paso a paso de terapia focalizada en emociones, si pues llegan hablando de temas de dinero, temas de pleitos, temas muy, vamos a decir, muy específicos, que es la forma en que de manera muy visible se atiende el día a día, pero sin profundizar. Y nuestra chamba es no quedarnos ahí. La petición sería cómo llevarlos de la mano en este proceso sin que sientan que es algo que no merecen o que es hacerlos víctimas. Ok. Estaba yo pensando conforme te escuchaba, ¿no? En investigaciones recientes, relativamente recientes en psicoterapia que dicen que la profundidad con la que se experimenta la emoción en el consultorio está directamente relacionada con los buenos resultados, ¿no? Con resultados positivos en la psicoterapia. Entonces, sabemos que tenemos que promover que las personas sientan, ¿no? De manera viva o que esas emociones realmente se activen en el cuerpo, que se activen las cadenas neuronales, ¿no? En donde están los procesos emocionales, especialmente si son procesos emocionales nucleares o centrales, en donde están los miedos de apego o en donde están experiencias experiencias emocionales previamente no procesadas. Si no activamos la emoción, si no la activamos, si no es una emoción sentida, difícilmente se da una revisión a nivel límbico o difícilmente pueden como, crearse otras conexiones en las cadenas neuronales que pudiesen traer o que nos ayudan a tener nuevas perspectivas, a tener más flexibilidad cognitiva, a tener más flexibilidad de comportamiento. Entonces, sí, es muy importante esto, que las personas no solamente lleguemos a consulta a hablar de nuestros problemas, ¿no? Sino que en algún momento podamos aterrizarnos con la ayuda del terapeuta, ¿no? Aterrizarnos en el lugar en donde la emoción emerge o donde la emoción está implícita y hacer esa emoción explícita. Ujú. Mónica. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. A mí me gustaría hablar un poco acerca de estos niveles emocionales. Ujú. eh, Porque incluso a lo largo de nuestro día a día, de los días normales, las personas pueden a veces estarse manejando como podemos, pues, a veces estamos manejando en ciertos niveles o cada vez más en contacto con las emociones. Y claro que hay contextos y hay lugares donde estarse abriendo a las emociones más profundas, pues no va a ser seguro, Bueno, ¿no? Hay lugares donde necesitamos mantenernos como en cierto nivel emocional, ¿no? Pero quisiera compartir con las personas que nos escuchan un poco esto de los niveles, platicarles un poquito sobre los primeros niveles. Por ejemplo, en un primer nivel podemos pensar en personas que solamente te dicen, es que tal persona falló el gol y todo el mundo se enojó, ¿no? Y a nadie le pareció y se pusieron a gritarle al árbitro, ¿no? Pero que no te dice como se lo sintió él. cómo sintió yo, exactamente. O sea, que dice la gente, todos, se sabe, ¿no? Es obvio, ¿no? Que hablan de esa forma como si, como impersonal, pues, ¿no? Ese sería el nivel más lejano donde uno no está en contacto con Eh, uno mismo, Como ¿no? con Allen, perdón que te interrumpa, pero me recuerdo como con Allen dice se te quiere o se te extraña, ¿no? Es como lo siento terriblemente impersonal, o sea, es como el mundo te quiere. Bueno, ¿qué hay acerca de lo que tú sientes, ¿no? Claro, claro, exactamente. Un poquito más profundo cuando uno puede empezar a decir, pues yo estaba ahí, estaba viendo el partido, estaba tomándome mi coca y casi se me cae, ¿no? ¿No? Y te puede hablar un poco de mi experiencia, de esto me pasó. Ya estamos hablando más en contacto con uno mismo, ¿no? Un poco más cuando las personas pueden nombrar sus emociones, que eso es mucho lo que se hace, pues en estos cursos de inteligencia emocional, ¿no? De decir, a ver, ponle un nombre a esto, ¿no? Y hay personas que nada más te pueden decir si se sienten mal o bien, ¿no?
No, pues mal, ¿no? Pues bien, ¿no? Entonces es un paso más profundo un poquito poder decir, pues esto es como incómoda o incómodo o frustrado o frustrada o con un poco de preocupación o quizá esto es miedo o quizá esto es nostalgia o quizá esto es, o sea, como cuando uno puede empezar a ponerle nombres a las emociones, ya estamos hablando de otro nivel emocional. Ujú. Pero en la psicoterapia, y aquí yo no estoy hablando nada más de la terapia focalizada en emociones, a mí me gustaría que nos ampliemos, incluso en nuestro equipo de Brain and Mind tenemos terapeutas cognitivo-conductuales y psicoanalíticas, y yo pienso que cada vez más, quizá la terapia focalizada en emociones ahí pone su foco, así se llama, ¿no? Así se llama, es el centro, ¿no? Pero yo he estado en congresos de terapia cognitivo-conductual donde justamente dicen, si no tocas la emoción no hay cambio, ¿no? O Ujú. sea, no, o sea, o sea, como que cada vez más, o sea, en la psicoterapia en general, se busca que las personas puedan como sentir en el cuerpo, ¿no? Sí, Como que cómo se está sintiendo ahorita en mi cuerpo cuando te estoy platicando, ¿no? Cuando te estoy platicando esto o esto. Y me gustaría, Ali, quizá que nos platiques un poquito más acerca de los niveles superiores, o sea, o más profundos, ¿no? claro. Porque yo me estoy quedando, quizá quedando a medio camino, desde lo impersonal hasta lo, bueno, ya puedo nombrar la emoción, ya puedo sentir y decir, ah, sí, siento el nudo en la garganta o siento la panza apachurrada, Claro. pero todavía hay más. Hiciste un muy buen resumen, Moni, de estos primeros niveles, ¿no? De cómo podemos pasar desde lo más externo, lo más alejado de la experiencia emocional, no estando en ella, reportándola en otros o en hechos externos, hasta gradualmente irnos moviendo hacia la emoción para nombrarla, quizás, ¿no? O para hablar de ella. Y a veces podemos hablar de la emoción con elementos más cognitivos o con mucho adorno, mucho accesorio, pero no realmente siendo capaz de identificarla en el momento. Y creo que ese es digamos, el paso entre los niveles más comunes, más superficiales, hacia los niveles más óptimos, o digamos, la franja que cruzamos, es cuando las personas pueden hacer eso mismo que tú decías hace rato, en este momento, conforme te platico esto me estoy dando cuenta de que me siento de este modo. Me estoy dando cuenta de que esto es lo que está pasando en mi cuerpo. Nosotros le llamamos, usando la escala de Genlin y Klein, esta es la escala de la experienciación emocional o de la profundidad de la experiencia emocional. Ese sería como el nivel 4. Empezar a asociarse, a hacer amistad con la experiencia, con nuestra experiencia momento a momento en sesión. Del uno al 7 es la escala, del 1 al 7, El uno ¿cierto? al 7, exacto. Hay 7 Ajá, niveles. Tú ajá. describiste muy bien los primeros 3 y empezaste a hablar del nivel 4 y ese es el nivel en donde yo entro, ¿no? El nivel 4 para nosotros es el nivel óptimo, de 4 para abajo, ¿no? Del 4 al 7. ¿Y por qué es el óptimo? Porque nos permite realmente procesar o reflejar el proceso de la emoción con la persona conforme está ocurriendo. Entonces, esta pregunta que muchas veces hacemos, ¿cómo es para ti justo ahora? No es igual a veces dejar que el consultante nos hable cómo se sintió cuando tuvo esta dificultad con su pareja o cómo se sintió cuando tuvo esta dificultad en el trabajo, a cómo te sientes justo ahora conforme recuerdas este incidente, conforme me lo platicas, qué está brotando, qué está ocurriendo dentro de ti. ¿Puedes sentir un poquito de esa frustración ahora mismo o lo podemos reflejar? ¿No? Puedo ver el enojo. Puedo ver cierto enojo en tu mirada o en la manera en la que aprietas los puños, ¿no? ¿Has notado esto? ¿Qué es lo que te dice esto ahora mismo? Entonces, esa es la manera en la que muchas veces trabajamos y llevando al consultante a estos niveles y de ahí para abajo, conforme adquieren más capacidad, conforme amplían su ventana de tolerancia para la emoción y van desarrollando
se van desarrollando las condiciones para que llevemos al consultante a lugares más profundos, a lugares en donde él puedan permanecer más tiempo con la sensación del pecho, con el nudo en la garganta, ¿sí? Y desde ahí sintiéndose sostenidos, sintiéndose cobijados, sintiéndose acompañados, que puedan hacer lo que quizás pocas veces o nunca han podido hacer, que es realmente explorar, indagar y dejarse llevar un poco por esa emoción hacia nuevos, hacia los lugares más temidos, ¿no? Hacia esos lugares existenciales. Justamente ayer una consultante me decía, se siente como, cuando me quedo con esta sensación acá en el pecho, lo que escucho es, ¿qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de mí? Y se empieza a escuchar como realmente un dilema existencial, un miedo existencial, este miedo a, este terror a la soledad que todos tenemos. Y esto empieza a tomar forma. Y cuando ayudamos a las personas a moverse con esa emoción, a expresar esa emoción, a procesar esa emoción, en el nivel 6 y 7 ocurren cambios. Es decir, al aceptar esas emociones o esos significados más profundos de esas emociones y al poder expresarlos, las personas empiezan a aceptar esas partes de sí y entonces es cuando el cambio puede ocurrir. Una nueva sensación de valía, de competencia, de vitalidad incluso, de realmente nos sentimos más vivos cuanto más sentimos nuestras emociones realmente. Nos sentimos más equipados para la vida, conforme más podemos atender y escuchar y movilizarnos con nuestro mundo interno. Entonces, el nivel 7 sería ese nivel óptimo de expansión del self, donde uno dice, bueno, sé que esto es lo que siento, pero con esto entro a la vida, ¿no? Con todo, entro al mundo con todo lo que yo soy. Entonces, eh, Adelante. Claudia. Ali, yo estoy, digo, en terapia individual, nosotros como terapeutas hacemos ese papel, ¿no? De ser ese espacio seguro, ese vínculo seguro, ese propiciar ese apego en ese momento para la transformación de esta persona. Pero cuando estamos en terapia de pareja, pues es entre ellos, ¿no? Entre ellos, donde Sí. vamos a decir, se trabaja que este vínculo, este apego vuelva a ser seguro si se había perdido esto. Y de pronto no, pareciera que no están como en los mismos niveles ¿no? de profundización y mostrarse vulnerables ante la emoción. ¿Cómo, cómo ayudarlos o cómo acompañarlos para que, porque a mí me pasa mucho a veces en terapia de pareja decir, veo a uno ya muy listo, muy abierto, muy confiado en el espacio, pero otro todavía está así como, no estoy seguro, no estoy seguro si esto es lo que puedo hacer. Y algo que he hecho es que de pronto utilizo a mi persona un poco para mediar en esta posición, vamos a decir, hasta que ellos pueden hacer estas, lo que llamamos recreaciones y poderlo hacer entre ellos. Pero no, mi pregunta es básicamente si esto es lo ideal o si hay otra manera de abordarlo. Qué bueno que haces esta pregunta, Claudia, porque sí puede parecer muy intimidante o atemorizante incluso imaginar que llegamos a terapia con nuestra pareja y que nos empujan hacia esto que acabo de describir, ¿no? Wow, sí, y si no estoy listo para abrirme de esa manera, todavía no me siento seguro en mi relación. Y creo que es importante señalar que en la terapia focalizada en las emociones, en cualquiera de sus modalidades, trabajamos con particular cuidado y sintonización emocional para acompañar a las personas en donde están en el proceso, ¿sí? El proceso de acercar a la persona más y más a su mundo emocional, o sea, las partes más sentidas o más vulnerables de su emoción, no es inmediato. Empezamos trabajando con los patrones, ya sea los patrones negativos de las interacciones que hay en la relación o en las relaciones familiares o de pareja, o los que la persona tiene con los demás y consigo mismo. Em, y en esos patrones nos quedamos un buen rato entendiendo la función de las protecciones que las personas tienen. Y si en esos momentos la protección es no me permito sentir mucho, eso es aceptado y nos quedamos allá un buen rato hasta que sea poco a poco, ¿sí?, más seguro y sea orgánico, empezar a traer otros elementos de la emoción,
a la sesión, ¿no? Y entonces compartirlos. Entonces, esto es importante porque hay niveles. Está el nivel, hay un nivel de la emoción que es reactiva, en donde la emoción nos protege, donde se protege mostrando otra emoción a la que sentimos, ¿sí? Entonces, a veces, no a veces, casi siempre, si el paciente está ahí es donde nos encontramos con él. Y no le quitamos esa protección para dejarlo vulnerable frente a otros o frente a sí mismo. Realmente sabemos honrar esas protecciones y sabemos ser figuras sustitutas de apego. Como buenas figuras sustitutas de apego tenemos sintonización, capacidad para sintonizar y saber cuándo la persona va teniendo más capacidad para esto. Moni. Sí, sí, sí. Sí, a mí me encantó, Ali, esto que estabas diciendo de que cuando nos podemos conectar de forma profunda con nuestras propias emociones, uno está más vivo, o sea, la vida se siente más viva, más plena, porque cuando no podemos conectarnos con nuestras propias emociones, quizá apagamos un poco el dolor, pero también apagamos mucho el gusto, ¿no? O sea, como que va parejo, ¿no? Y también estoy pensando en esto de, a ver, de los contextos. O sea, eso no significa que todo el tiempo vamos a andar con el corazón así en la mano en todos lados, en todas nuestras situaciones. O sea, vamos, o sea, o sea, lo que queremos es de alguna manera tener esa flexibilidad, esa capacidad para poderme poner en contacto con mis emociones cuando, cuando lo necesito, Ujú, cómo lo necesito. Estoy pensando, por ejemplo, en contextos laborales, digamos, habrá veces en que uno necesita mantenerse de una forma muy como de hechos, ¿no? A ver, me encargó esto, pero también se lo encargó a tal persona, y entonces cuando yo llego con mi trabajo, pues el trabajo se queda ahí sobre el escritorio porque ya lo está haciendo tal otra persona, y uno quizá a veces necesita mantenerse en, en una descripción de hechos, ¿no? Quizá cuando uno tiene una relación con un jefe un poco más saludable, uno puede empezar a decir cosas como sentí que mi trabajo no fue valorado, ¿no? ujú, ujú, Es cierta apertura, pero tampoco hablando como de mi tripa más sensible, porque no es el contexto, ¿no? No es el contexto, no es el lugar, pero lo que quiero decir es que el espacio de psicoterapia sí es el lugar para poder eh, abrir como la tripa más profunda. Y ahí es donde empiezan a pasar cosas como eh, me doy cuenta de que debajo de esta emoción hay esta otra, ¿no? Yo pensaba que ujú, estaba enojado, pero en realidad estoy súper triste, ¿no? O yo pensaba que estaba, o sea, como donde empieza como esta cosa como de descubrimiento, sí. ¿no? De cosas que ni uno sabía, ¿no? Ahí estamos hablando de los niveles más profundos emocionales, donde empieza uno a descubrir cosas, Sí. ¿no? Ujú, Y Mónica, nada más, antes de, si te das un segundito para complementar lo que decías, a veces también el enojo es una emoción con la que podemos movernos, no siempre tenemos que usar el corazón en la mano, pero a veces nuestras emociones también implica poder utilizar sabiamente nuestro enojo, ¿no? claro, ujú, Ser claro. asertivos, ¿no? Entonces, todas estas emociones son útiles para la vida y lo que queremos es flexibilidad para utilizarlas. Ujú. Me Gracias. gustaría redondear un poquito, nada más esto último que se ha mencionado, ¿no? De los contextos de la expresión de la emoción, porque no hay que perder de vista, estamos hablando como en un contexto no psicopatológico, ¿no? Ujú, Al final, el cerebro es el responsable de cómo pienso, cómo siento y cómo me sí, comporto. Cuando estoy perdiendo el control de la emoción, ¿no? Y no alcanzo a regularla, incluso en un espacio terapéutico, ya hay algo más. No, o sea, ya no es solamente como el sentir y validarla, sino hay algo más que toca también de pronto explorar, ¿no? Como no pasarlo por alto. No es que yo quiera medicar a todos los que están tristes, no es eso, sino es como, es ese umbral, ¿no? Hay un umbral entre la expresión de la emoción, el que sea como congruente, acorde, y el poderlo hacer en un trabajo terapéutico. claro, siempre trabajar en colaboración, ¿no? Eso es algo que promovemos cuando Exactamente. hablamos de personas que con trauma y que tienen mucha dificultad para, tal vez para hablar
regulación emocional y esto no permite el trabajo psicoterapéutico. Tenemos, por supuesto, nos beneficiamos mucho de la colaboración con otros profesionales. Gracias por Que era un traer. poco lo que, ahora que me leyeron el pensamiento que está diciendo, cómo integramos en esta parte el tema de las personas que tienen algún diagnóstico o que como psicólogos estamos viendo que necesitan, eh, eh, cuando menos tener la opinión de un psiquiatra, ¿no? En relación a lo que podemos nosotros ver, no nos toca hacer diagnóstico, nos toca, sí, tal vez ver que probablemente se podría beneficiar de una interconsulta en psiquiatría y cómo entonces esto integrarlo en la psicoterapia, ¿no? Es decir, hasta dónde se regula el espacio, es un espacio seguro, por supuesto, confiable, confidencial, pero que tal vez no sea suficiente. Sí. Pues creo que mucho es esto, ¿no? Como ese trabajo, como mencionaba Lino, ese trabajo colaborativo. Lo que se nos está acabando el tiempo y se quedó ahí algo que Moni puso sobre la mesa y así rápidamente, Corina, resumen ejecutivo, ¿no? Desde el punto de vista del psicoanálisis, ¿no? Porque tú eres psicoanalista, ¿cómo, cómo se, cómo se escucha o cómo se interpreta este tema de las emociones en terapia? Gracias, buenos días a todos. Muchas gracias por preguntarme. No estoy muy segura si yo soy la persona adecuada, ¿no? Para responder este tipo de cosas, pero desde el psicoanálisis yo estaba escuchando y bueno, ese es el plan, ¿no? Como desde Freud, tratar de verbalizar las emociones que una persona quizás no es que no sepa que la siente, pero no sabe que la siente. O sea, se ven manifestadas en la manera en la que hablan, en el tono de voz, en la manera en la que entra al consultorio, si es que entra, si es que llama. Y entonces uno ve todas estas cosas que ve y luego hay que complementarlas con las cosas que se escuchan. Y yo a mis pacientes de primera vez siempre les digo, es que aquí se trata de que nosotros interpretemos juntos esas cosas que tú vienes a no decir. ¿No? Entonces ellos hablan cosas y las interpretaciones son de cosas que ellos no están diciendo. Y muchas veces es así, como que los pacientes me dicen, ¿por qué me sacas eso? Pero bueno, ok, vamos a hablar de eso, ¿no? Y ahí yo en mi mente digo, ah, check, la atiné, ¿no? Es como, ahí es por ahí. Entonces, el tema es ese, o sea, hay interpretaciones minuto a minuto, ¿no? Acción a acción, inclusive hacia dónde están viendo la mirada, el contacto visual, que no tiene nada que ver con lo otro que pasa clínicamente o biológicamente, tiene que ver con la emoción que la persona está sintiendo. Y nosotros hablamos mucho de transferencia y de eso que se da, ese intercambio que se da justamente emocional entre el paciente y el psicólogo, en donde lo que yo estoy sintiendo, o sea, yo tengo que estar en conciencia absoluta de mis emociones y poderlas dividir entre las mías y las que me está proyectando o haciendo sentir este paciente. Entonces, de esa manera yo se las puedo devolver. Y de esa manera yo le puedo decir, ah, claro, sientes esto, ¿no? Vamos a ponerlo en palabras, o esto se parece a esto. Y entonces desde ahí podemos construir un espacio seguro del que ustedes mencionan y han estado hablando toda la mañana, en donde el paciente dice, ah, sí, 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 cierto, ¿no? Es así como yo me siento. ¿Y como yo lo sé? Pues porque estoy en contacto con eso que el paciente me hace sentir a mí. Y a eso nosotros le llamamos transferencia y la interpretación a la transferencia. Y entre más interpretemos o logremos interpretar esa transferencia, es lo que nos lleva al acompañamiento más cercano y más profundo con el paciente. Ujú, ujú. Gracias. Este, Moni, adelante, y creo que ya nos vamos a cerrar comentarios finales. Pues sí, sí, sí. A mí me gustaría como comentario final solamente hablar de que en cualquier tipo de psicoterapia, cuando nos acercamos a una psicoterapia, eh, eh, no esperemos que sea solamente una conversación acerca de las cosas. Se mueven emociones y requiere ser así. Requiere ser así. O sea, a veces uno va al proceso de psicoterapia y sale más movido de cómo uno entró.
¿no? Y es necesario, es necesario. Para mí, o sea, lo que a mí me gustaría cerrar un poco es eso, o sea, el rol de las emociones en la psicoterapia es central en realidad en cualquier modelo. Sí. Ali, ¿algún comentario No, final que nos no, quieras pues yo hacer? nada más agradecerle a Ali que ha estado con nosotros y bueno, un gustazo volver a verlo. Muchísimas gracias por la invitación. Creo que ese es el comentario final, la gratitud y lo bonito que se siente, hablando de emoción, lo bonito que se siente en este momento haber iniciado mi día con todos ustedes, haber tenido esta charla tan padre. La verdad la disfruté mucho y bueno, muchísimas gracias por la invitación, por considerarme y me gusta mucho el proyecto que tienen, cómo se llevan entre ustedes. Está genial que lo sigan haciendo. Ojalá que sigan teniendo muchos, ¿cómo les llaman? Followers, muchos seguidores. Sí. Y que bueno, que siga yéndoles muy bien. Muchas gracias de verdad, Ali, por tus palabras y por aceptar la invitación, porque también sabemos que estás como súper ocupado, pero de verdad, muchas gracias, de No, corazón. pues, Gracias a todas y todos. gracias, Kitsi. Adiós. Adiós a todas. En esta transmisión. Muchas gracias. Voy como les veo. Mónica, Claudia, Corina, Ali. Monique de Amazon Estrategia Digital, quien hizo posible la transmisión. Les recuerdo que el programa queda grabado en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y en el canal de YouTube para que lo puedan compartir. Si alguien desea contactar directamente con las integrantes del equipo de Brain and Mind, pueden encontrar toda su información en brainandmind.mx. Para más información también sobre terapia focalizada en emociones, en el post queda toda la información de Ali, y los esperamos la próxima semana, misma hora, por los mismos medios, con el tema ¿puede un psicólogo mezclar varios modelos terapéuticos? Muchas gracias y Por cierto, está por arrancar formación en terapia focalizada en emociones individual. En el post está la información. Si alguien está interesado, está por arrancar en finales de agosto. Finales de agosto, Mérida. Sí, Finales de gracias. agosto. gracias. Nos vemos próxima semana, misma hora, por los mismos medios. Hasta la próxima. Buenas noches. Adiós. Chao. Bye.